Bisiata Dishmaya. La gran mayoría de personas, lastimosamente, son ignorantes de Torah, claramente. Y muchos de ellos pueden ser personas inocentes, personas que no conocen. Simplemente no han tenido la oportunidad, el mérito de estudiar Torah y de ver la grandeza del Creador. Normalmente, una persona así tiene que tener un poco de humildad y reconocer, saber que simplemente no sabe. Ahora, el problema está cuando eres una persona totalmente ignorante, no sabes ni Rashi, no sabes nada de Torah, no sabes ni que existe Rashi. Y tú sacas argumentos, inventas cosas del aire, así de la nada, creyendo que tú sabes más que todo el mundo. Y muchas personas lo hacen inocentemente y muchas personas le creen a esas personas inocentemente. Pero es por una cosa, porque no saben. Y muchas personas me han dicho en el shur que la clase de Torah que di exponiendo los errores en el cristianismo, que nadie, es el video que más las personas lo han visto, Baruch Hashem. 10.000 más o menos, no sé cuántas personas lo han visto. Pero nadie me ha podido responder a los errores que hay en el Nuevo Testamento. Que básicamente son los siguientes. Mateo 1:1 te describe la genealogía de JCPenney y Max Shemo, de Yeshua y Max Shemo. ¿Qué te dice? No, este engendró a este, termina diciendo y José engendró a este, cuando José ni siquiera es el papá. Cuando está escrito en Mateo 1:18 que María así y Max Shemo tuvo una relación con el Espíritu Santo en un sueño y nació él. Entonces, ¿para qué vas a gastar una página diciendo a alguien que no es el papá? Para probar y que es el Mesías, cuando en realidad no es el papá. Primero. Segundo, ¿por qué en Lucas 3:23 te dice una genealogía completamente distinta, cometiendo 25 errores en la genealogía? Básicamente todo el shur se basa en eso y en otras pruebas. Y nadie me ha podido responder a eso, porque hay errores en ese libro, que son errores que no tienen explicación, no tienen ningún fundamento, nada. Son errores que un niño los pudo haber evitado, simplemente no queriendo imitar a la Torah. ¿Por qué? El cristianismo se basa en la Torah, es una copia de la Torah. Todas las religiones son una copia de la Torah. Todas las religiones agarran su conocimiento de la Torah. Entonces, cuando tú vienes y dices que el Dios de la Torah es otro Dios, 1, 2, que Hashbe Shalom, el Dios de la Torah, es el Satán, ¿tú sabes qué estás diciendo? Que todo lo que tú estás diciendo después, todo lo que tú te basas, porque toda tu religión, todo el cristianismo, se basa en la Torah. Y el propio JCPenney era judío y seguía la Torah, tal como está escrito. Mateo 17, si no me equivoco. Cualquiera que cambie una palabra en la Torah va a ser maldecido por el reino de los cielos. Y él mismo se contradijo. Después cambió toda la Torah y Hashem Yalahem lo que hizo. Entonces, si tú estás siguiendo a alguien que seguía la Torah, entre comillas, si existió, ¿cómo tú vas a decir que el Dios de tu Dios es el Satán? Porque ese es el argumento que me han dicho muchas personas y tengo que hacer este shiur para responderle a esas personas que creen que el judaísmo es una religión satánica. Creen que la Torah, el Dios de la Torah, Shalom, es el Satán. Lo cual no tiene base ni fundamento para nada. Porque tu propio Dios, el Dios que tú crees, creía en el Dios de la Torah. Entonces el Dios de tu Dios es el Satán. Tu propio Dios seguía las leyes de Moisés, entre comillas, porque él mismo profanó el Shabbat en ese libro. Que una persona que profana el Shabbat no tiene parte en el mundo venidero.
en los Hegel Olam. Nadie puede ser justo si profana el Shabbat. Nadie. Entonces, la pregunta es la siguiente. Tú lees la Torah así, sin comentario. Y en el momento que tú lees la Torah, tú llegas a ciertas partes que son controversiales y no sabes cómo entenderlas. Y en el momento que no las entiendes, en vez de preguntar, en vez de decir, llame a un judío que me explique estos versos, o a un sabio de la Torah, que me explique por favor un Talmid Jajam, un Abrech Yeshiva, una persona que se sienta y estudia Torah, que me explique por favor estos versos que no comprendo. O voy por lo menos a mi guía, no sé cuál será mi guía, que me explique estos versos que no comprendo. En vez de hacer eso, ¿sabes qué haces? Empiezas a decir la Shonara del Creador, hablar mal del Creador, hablar mal de la Torah. ¿Qué religión es más satánica? Y de nuevo, puede ser que tú lo estás haciendo o estás creyendo y tienes esa ideología inocentemente porque simplemente no sabes y escuchaste un video de YouTube que él es el que tiene la mayor culpa, ese video de YouTube, de decir esas barbaridades. Y puede que esa misma persona sea inocente y no sepa nada de lo que está haciendo. Porque el simple hecho de pensar un poquito de que el Dios que yo creo del Nuevo Testamento, que es un hombre, creía en el Dios de la Torah. Por lo tanto, al yo creer en este Dios, que su Dios era el diablo, entonces estoy creyendo en el diablo al final. No, así fácil uno se da cuenta. Pero el Yetzer Hara tenemos una mala inclinación que nos hace unas trampas, nos hunde en el fango y hace ver cosas que parecen fáciles de entender como si fuesen complicadas. Y duele bastante ver que las personas hablan así de la Torah, porque vamos a ver qué religión tiene más probabilidad de ser satánica. Una religión como el judaísmo, la Torah, que te dice no robarás, no hurtarás, no mentirás, no tendrás relaciones prohibidas con tus relativos, no cometerás promiscuidad, no harás adulterio, no matarás, nunca humillarás a ninguna persona. El Zohar dice, nunca puedes ponerle apodos a nadie, nunca puedes insultar a ninguna persona, es considerado un asesinato. No puedes robar de muchas formas, no puedes hurtar, no puedes robar, no puedes causarle daño económico a una persona, no puedes hablar mal de nadie, no puedes hacer la shonara, no puedes hacer muchas cosas que pueden afligir a tu prójimo. Tienes que tener mucho cuidado, tienes que pensar en el prójimo en cada detalle para nunca generarle un daño, nunca ofenderlo. Te has escrito una persona que humilla a su prójimo, pierde su parte en el mundo venidero. Está totalmente prohibido mofarse de los demás. Se considera lo opuesto a estudiar Torah, mofarse a las demás personas. Entre muchas otras prohibiciones y muchas cosas que hay que hacer como caridad. Te ha escrito en la Gemara Masejet Sukkah, Tratado Sukkah 49a. Mejor es hacer actos de bondad que hacer caridad. Aunque está escrito de la caridad aleja la muerte. La caridad es uno de los mayores preceptos en el judaísmo. En el judaísmo hay diferentes preceptos para beneficiar al público, beneficiar al prójimo. Como los actos de bondad que son visitar enfermos, visitar ancianos, ayudar a personas en la calle, darle regalos a las personas, etc. Atender a personas, a tus invitados, servir comida. Todos estos preceptos provienen de la Torah. Y muchos de estos preceptos, ningún ser humano pensaría que es un beneficio, porque lógicamente no tiene ningún beneficio dar caridad a un pobre. Lógicamente, si uno piensa, este pobre se va a comprar droga, va a hacer esto, va a hacer lo otro. Pero si no es que el Creador te dice que haz caridad y que la caridad aleja la muerte y que la caridad es bien grande, nadie lo haría. ¿Y cuál precepto tiene el cristianismo? Cree en un hombre y ya. Entonces, ¿qué religión es más satánica? Explícame. ¿Qué religión tiene más probabilidad y qué le conviene más al Satán? Que estés todo el día haciendo caridad, que estés todo el día estudiando Torah, que la Torah te lleva a la acción, a hacer buenas acciones. Que estés todo el día ocupado, que no te dé tiempo para afligir a nadie, para insultar a nadie porque está prohibido. O que nada más creas en un hombre que haga lo que te dé la gana. ¿Qué le conviene más al Satán? Piensa.
Otra cosa que dicen estas personas es que el Dios de la Torah es sanguinario por los korbanot, por los sacrificios. Primero que todo, que si no existiese el concepto en la Torah, como está escrito en el profeta Osea, de que al partir de este punto ya no vamos a ofrendar y ya no vamos a servir al Creador con sacrificios, ahora vamos a servir al Creador únicamente a través de nuestra boca, nuestros labios, vamos a rezar al Creador. Todo el mundo todavía hoy estuviese ofrendando y rezándole, no rezándole, sino sirviendo a una deidad a través de los sacrificios. Así que si tú crees que tú eres mejor que los judíos porque tú rezas y ellos hacían sacrificios, piensa de nuevo. Porque el judío, cuando hacía sus sacrificios, si tú viviese en esa época, tú también hicieras sacrificios. Y a partir del momento que en la Torah el Creador dice, ahora se van a ustedes a demostrar su devoción hacia mí, su servicio divino a través de la tefilá, la oración, nadie supiese de la oración y que esa es una forma de servir a los dioses. Entre comillas, dioses si vemos de una forma general, pero solo existe un Dios, obviamente. Porque todas las personas que creen en dioses, todavía, como ustedes los cristianos creen en tres, todavía hoy estuviesen ofrendando cabras, vacas, lo que ustedes quieran. Y está escrito en Rambam. Rambam dice, ¿por qué tenemos sacrificio en la Torah? Porque esa era la forma común de servir a una deidad. 1, 2, es una razón lógica. Hay bastantes secretos en los korbanot. Por algo tan escrito en la Torah. Todo lo que está escrito en la Torah es relevante. Si fuese verdad que Dios tiene hambre de los sacrificios, que ese lenguaje, como está escrito en Rambam, a Rambam dice que la Torah nos habla en el lenguaje de nosotros, para que nosotros entendamos. Cuando la Torah dice que Dios tiene hambre de los sacrificios, se refiere a que Dios desea nuestro servicio divino. Dios desea que nos apeguemos a Él. Y a través del sacrificio eso es un mecanismo para apegarnos a Él. ¿Por qué? Porque es una simbología bien grande que se graba en el subconsciente del ser humano. El ver el resultado de vivir como un animal. El resultado de las reacciones animales que todos nosotros tenemos. Y en el momento en el cual nosotros subyugamos esa parte animal y la ofrendamos, quiere decir, nosotros tenemos que tener la cabana. Y cuando se hacían los sacrificios, los Kohanim tenían la cabana, que ellos estaban ofrendando las reacciones animales que poseen los seres humanos, tales como la ira, que está escrito en la Gemara Masechet Shabbat 104b, si no me equivoco, y en muchos otros lugares, que la ira es comparada con la idolatría. Está escrito en la Gemara Masechet Nedarim 3.4. La idolatría es el peor de todos los pecados. Por eso la Torah es tan estricta con la idolatría. Y ahora vamos a hablar de ese tema. Pero mientras continuamos con los sacrificios entonces simbolizan demasiadas cosas. Una de ellas es esta. También representa el alma de personas malvadas que reencarnan en esos seres, lo cual el sacrificio es un proceso de liberación de esas almas que le da opción a venir en reencarnación como un ser humano. Cosa que no existe. Además, hoy en día, cosa que en Sukkot se hacían 70 sacrificios, 70 korbanot para las 70 naciones para expiar por sus pecados, porque los sacrificios expiaban las reacciones animales que nosotros los seres humanos tenemos, tales como la ira, tales como los impulsos de promiscuidad, los impulsos de atacar a un ser humano, etcétera, los impulsos, mecanismos de defensa. Todo eso son reacciones animales y eso genera un daño espiritual, el cual se solucionaba a través de los korbanot, de los sacrificios. Ahora, eso es una de las muchas explicaciones que tiene viéndolo desde la perspectiva del Sod, del secreto. Está escrito en los Salmos, Teilim en hebreo, lo siguiente. Salmo 50, verso 12. Aun si tuviera hambre, no tendría que decírtelo a ti, pues a mí me pertenece el universo y lo llena. ¿Acaso, verso 13, acaso comeré la carne de reses y la sangre de machos cabríos he de beber? Y eso lo dice el Creador, dice el salmista, el rey David, si no me equivoco.
ofrece al Todopoderoso Todá, sacrificios de agradecimiento. Sebah la Elohim Todá, y cumple al Altísimo tus promesas. Ucraeni Beyom Tzara, y llámame en el día de angustia, y te liberaré, y me habrás de honrar. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros prestamos suficiente atención, ya con esto nosotros tenemos una respuesta a esas personas que dicen que es un Dios sanguinario, que come esto y come los sacrificios. Porque si prestas atención, te estás dando cuenta de que primero el Creador lo que desea es el esfuerzo, el agradecimiento de nosotros hacia Él. Que nosotros demostremos una necesidad de acercarnos a Él. Y todo el sacrificio funciona para eso. Son simbología del acercamiento al Creador, de la Debekut. Y más adelante, si nosotros vemos la Gemara dice que si tú estudias de los sacrificios, es considerado que hubieses hecho todos los sacrificios. Si tú dices los sacrificios, es considerado como si tú hubieses hecho los sacrificios. Entonces, si de verdad el Creador es un ser como ustedes lo pintan, ustedes saben a quién me refiero, ¿por qué decir un sacrificio, decir un korbanot o leer cómo se hacían, eso también funciona como un sacrificio? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? También está escrito en el Salmo 51 que los sacrificios del Creador, Salmo 51, verso 19, son el espíritu quebrantado, un corazón partido y abatido. Eso el Creador no desperdiciará. Entonces, si fuese así como ustedes lo pintan, vuelvo y repito, ustedes saben a quién me refiero, ¿por qué también una persona humilde se considera que hizo los sacrificios al Creador? También en el libro de Daniel se refiere a Daniel que sirvió al Creador como en el lenguaje como si hubiese ofrendado sacrificios, cuando él lo que hacía en Babilonia, el libro de Daniel lo describe, era que él hacía actos de bondad, hacía actos de caridad, porque eso también se considera un sacrificio. Entonces, volvemos a lo mismo. Ahora, lo otro que dicen los cofrín, porque está escrito en la Gemara, todo esto son respuestas a esas personas que puede ser que un día escuchen este shiur y recapaciten, porque mamash, realmente el Satán los tiene engañados. El Satán está haciendo todo lo opuesto, lo está haciendo que la verdad se vea opuesta delante de tus ojos. Quiere decir, tú llamas la mentira verdad y la verdad mentira. Y todo lo que las personas usualmente acusan a los demás, eso es lo que son ellos. Entonces, lo otro que dicen es porque la Torah habla de guerras y de asesinatos a niños. Vamos a explicar, porque hay que explicar las cosas. Estos pensamientos de odiar a los judíos, de odiar al pueblo de Israel, es a raíz de no conocer la Torah y no conocer el judaísmo y ser ignorante. Pero sin entrar en más detalle, vamos a continuar. Si te incitare secretamente tu hermano, el hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o tu mujer, o tu amigo, que es como tu alma, y te dice, vayamos y sirvamos dioses ajenos que no conociste, ni tú ni tus padres, de los dioses de los pueblos que están a sus alrededores. Y dice, no te adherirás a él ni lo escucharás. Tu ojo no se apiadará de él, no serás compasivo. Mas ciertamente habrás de matarlo. Tu mano será la primera contra él para matarlo. Y la mano de todo el pueblo después. Esto está en Deuteronomio 13, verso 7 en adelante. Una persona que incita a otro, sea quien sea tu propio hijo, sea tu propio padre, sea tu hermano del alma,
tu amigo, si te incita a hacer idolatría, la idolatría es tan grave delante del Creador que lo considera una traición. Lo considera que incumpliste toda la Torah tal como está escrito en la Gemara en Yerushalmi, Nedarim 3:4. Que es un pecado que tienes que estar dispuesto a morir, aregro y aboro. Vamos a morir, no lo vamos a transgredir. Que es la idolatría. Si alguien te incita a eso, eso se considera un pecado y genera un daño espiritual tan grande en el alma de un judío que está escrito en el Zohar, en la Parashá Yitro, que eso genera una enfermedad en el alma que se transmite hasta la 4ª generación, la idolatría. Algo así que se considera una traición, un adulterio. El Creador y el pueblo de Israel es como un esposo y una esposa. Y se considera que el pueblo de Israel, cuando va con otros dioses o cuando se casa con una goyá, una mujer no judía, lo considera adulterio en la relación entre el Creador y el pueblo de Israel. Hashem Yirahem. Si alguien hace algo así, el Creador te dice claramente, mátalo. ¿Por qué? Porque Él te quiere matar el alma. Y el alma es eterna. Porque Él te quiere matar la conexión entre el Creador, entre el Dios Todopoderoso, que cuando uno estudia, uno comprende que lo único que existe en este mundo y lo único propósito de la creación es que tú seas judío o no seas judío. Lo que tú seas, te conectes con el Santo bendito sea. Y lo que corta la conexión de raíz es la idolatría. Y si oyeres en una de las ciudades, 13:13, Deuteronomio 13:13, que Hashem tu Dios te da para habitar, y te dice, salieron hombres malhechores de su seno, y descarriaron a los habitantes de la ciudad diciendo, vayamos y sirvamos a dioses ajenos que no han conocido. Y he aquí, si se realizó esta abominación en tu seno, ciertamente has de aniquilar a los habitantes de esa ciudad, aquella a filo de espada. Y esto está hablando de personas del pueblo de Israel. Si personas del pueblo de Israel hicieron eso en una ciudad, esto es lo que tiene que suceder. Todo su botín reunirás en medio de la plaza y quemarás completamente a fuego esa ciudad, etcétera, etcétera. No se pegará a tu mano nada de la propiedad proscrita, etcétera. Porque esto es un ataque a la conexión con el Creador tu Dios. Esto lo comento yo. Porque esto es un ataque directo al alma, a la raíz del alma de una persona. Por lo tanto, cuando uno ve en la Parashá Matot que las personas midianitas, las mujeres midianitas y el pueblo de Midian quería generar la guerra contra Israel, pero no generó la guerra, sino que generó una guerra espiritual antes que una guerra física, porque vieron que Israel era una potencia muy grande y Bilam le dio el consejo de prostituir a las mujeres de Midian, que todos los hombres de Midian prostituyan a sus mujeres, y al prostituir sus mujeres que los hagan hacer idolatría y se tengan relaciones con mujeres no judías. Y al hacer eso iban a atacarlos espiritualmente primero, porque esa era la única forma de vencerlos. Y eso es considerado un crimen inefable, tal como está escrito en la voz de Rabbi Natán 1:4. Esto que acabo de mencionar en mis palabras. Y este fue el plan de Bilam Rasha. Y como eso era tan grave, un ataque directo a la conexión con el Creador, se generó automáticamente una venganza. Una venganza contra ese pueblo física, una guerra, porque ellos querían afectar al pueblo de Israel en su alma. Y lo lograron y lo afectaron. Y generaron una plaga que se desató debido a eso. Ahora, todos estos versos, si uno los lee así, puede llegar a esa conclusión por ignorancia. Pero cuando uno entiende el trasfondo, uno profundiza, uno ve las fuentes de la Torah, uno comprende que uno está equivocado
y uno puede hacer teshuvá. Y dice, luego de que sucedió la guerra en la Parashá Matot, concretamente en Números 31:13, Bamidbar 31:13, en adelante o un poco más atrás también, le dice, dejaste a las mujeres vivas, contempla. He aquí que las mujeres fueron las que causaron a los hijos de Israel, por la palabra de Bilam, de cometer adulterio en contra de Hashem. En cuanto al tema de Peor, un ídolo, y la plaga de la asamblea de Hashem. Ahora mata a todo hombre y a todo niño y a toda mujer que ha conocido hombre, debes matar. Pero a toda mujer, todo joven, todo niño y toda mujer que no ha conocido hombre, las puedes dejar vivos. Los puedes dejar vivos. Ahora, primero que hay que comprender que en una guerra espiritual, en una guerra en la cual viene alguien y te incita a cometer Avodazara, idolatría, hay que tomar una represalia. Obviamente, alguien me puede mencionar un país que es atacado y que va a poner a la otra mejilla como algunos piensan. ¿Qué país haría eso? Si un país hace eso, ¿qué pasa? Le conquistan, le roban, lo saquean y lo destruyen. Todos los países que viene alguien y los ataca, todos los países van a responder, ya sea como ellos puedan, pero van a responder, no se van a quedar de brazos cruzados. Ningún país haría eso. Ahorita mismo el pueblo de Israel está en el desierto y vino un pueblo y lo atacó. Y le atacó espiritualmente. Y el hecho de atacar espiritualmente a una persona es peor que atacarlo físicamente. Y ya lo mencioné, pero quiero dejar un punto claro, que si simplemente leemos los comentarios y leemos el hebreo, entendemos nuestro error. Vamos a ver. Hiskuni, uno de los comentaristas de la Torah, dice, habla y comenta también lo que dice Rashi, hablando de cuando dice Be'ata y ahora, Argu, mata, Hol Zahar Bataf, cualquier hombre y niño o niña. Hiskuni dice, la palabra Hol quiere decir todo, pero también puede traducirse como cualquiera. No todos. ¿Por qué? Porque la pena de muerte era para las mujeres incitadoras al descarrío. Como ya vimos, que la Torah proscribe una pena de muerte incluso si tu propio hijo te incita a que hagas idolatría. Obviamente, no se puede hoy en día por las leyes de los países. Pero si el pueblo de Israel viviese, la tierra de Israel viviese conforme a la Torah, en todas las leyes de la Torah, todos esos misioneros que hay ahorita mismo, toda persona del pueblo de Israel tiene permiso para matarlo. ¿Por qué? Porque tú me quieres matar el alma. Antes de que tú me mates el alma a mí, te mato yo. Es simple. Porque una persona idólatra no tiene parte en el mundo venidero. Una persona idólatra es lo peor que hay. No ve al Creador. Kol Israel yesh lahem her el olam haba. Todo el pueblo de Israel tiene parte en el mundo venidero. Pero lo que no tienen parte del mundo venidero es un idólatra, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué los hijos? ¿Qué tienen que ver los hijos? Los hijos que son fruto de esa relación prohibida que hicieron las mujeres de Midian. ¿Qué hicieron las mujeres de Midian? Las mujeres de Midian incitaron a los hombres primero a idolatrar, a peor, y después tener relaciones prohibidas con ellas. Dos cosas que destruyen totalmente la conexión entre el pueblo de Israel, Shemesh Meor,
y el Creador. El Creador nos salva, el Creador nos proteja de esas cosas. Y cuando ellas hicieron eso, puede que durante esa relación nazca un hijo que se aprueba de que esa mujer es culpable. Porque para empezar, ¿qué pueblo, si no está motivado por razones de odio extremo hacia otro, va a prostituir a sus mujeres? Y va a hacer que sus mujeres tengan relaciones con unos extraños solo por el hecho de destruirlos. Pónganse a pensar qué harían ustedes en esa posición. ¿Qué haría su nación? Entonces solo mueren los hijos, los niños que son fruto de esa relación prohibida. Y son prueba de ese crimen. Está escrito, y no todas las mujeres, ¿cómo se puede saber? Bekol Isha Yadad Ish. Cualquier mujer que conoce hombre, que puede conocer hombre. Está escrito, Adán conoció a Eva. Eso es una forma modesta de referirse a las relaciones entre marido y mujer, entre hombre y mujer. Y toda mujer que conoce hombre, que puede conocer, que quiere decir que puede cohabitar, incluso si no lo ha experimentado, quiere decir que está en la edad para cohabitar. Esto lo dice Rashi y cita Sifrei Bamidbar 157.6. Ahora la Gemara en Maseje Yevamot 60b. ¿Cómo se les prueba para saber si son culpables o no? Porque muchas de ellas no tienen ningún hijo a partir de esa relación. Las mujeres pasarían delante de una bandana de oro que tenía el Kohen Gadol, que es el Sitz del Kohen Gadol. Si ella había cohabitado, su cara se hacía verde automáticamente. Quiere decir que específicamente el Creador hizo un milagro para que las mujeres que se prestaron para tal crimen tan atroz, que es afectar, después de que todo el mundo sabía los milagros que sucedieron en el Éxodo, afectar la conexión entre el pueblo de Israel y el Creador, únicamente para destruirlos. Las personas que cometieron esas fueron las que fueron muertas, las que fueron puestas a muerte, pero nadie más. Incluso en esto se ve la justicia del Creador, porque ustedes lo pintan y lo muestran como si hubiesen muerto todos los niños y todos los... No, eso es a raíz de no saber la Torah oral. Espero que este shur haya abierto sus ojos. Cualquier comentario, cualquier pregunta, adelante. Besar a Tashem, con la ayuda del Creador poder responder. Baruch Adonai Olam, amén.